Bienvenido a una animación de la gráfica de la función cosine. El objetivo del video es ilustrar el gráfico de la función coseno utilizando el círculo de la unidad. Así que aquí está el círculo de la unidad. Recuerda que es el círculo con radio 1. Recuerde que la función de cosino es igual a la coordinación x del punto donde el lado terminal del ángulo interseccionaría el círculo de la unidad. Así que al animar este punto en el círculo de la unidad a la derecha, estaremos aplicando los puntos donde la coordinación x representa el ángulo, y la coordinación y sería el valor de la función cosine, que de nuevo es igual a la coordinación x del punto en el círculo de la unidad. Así que a 0 grados este es el punto. Así que cosine 0 grados es igual a 1, así que aplicamos este punto aquí. A medida que comenzamos a rotar en sentido antihorario alrededor del círculo de la unidad, puede ver que la x-coordina de este punto representa el valor del cosino para cualquier ángulo específico a la derecha. Así que a 90 grados este sería el punto. Como la coordinada x es 0, el coseno de 90 grados es igual a 0. Bueno, el coseno de los radianes pi2 es igual a 0. A medida que alcanzamos 180 grados, o radianes pi, la terminal dentro del ángulo interseccionaría el círculo de la unidad en el punto. Y es por eso cuando construimos la función cosine en el plano coordinado a 180 grados el cosino es igual a -1. Luego, de nuevo, a 270 grados el cosino es igual a 0. Y puedes ver eso plotado aquí a la derecha. Y si llegamos a 360 grados o una revolución completa terminamos con el valor del cosino de lo que comenzamos, que es igual a 1. Puede ir adelante y animar esto para que pueda verlo. De nuevo, tenga en cuenta que la función de cosino es igual a la coordinación x. Del punto en el círculo de la unidad donde el lado de la terminal del ángulo intersecta el círculo de la unidad. Y a la derecha estamos ver puntos placados donde la coordinación x sería el ángulo, y la coordinación y sería el cosino de ese ángulo. Recuerde que esto está mostrando una revolución alrededor del círculo de la unidad. Podemos hacer revoluciones múltiples, así que esto correría para siempre a la derecha para siempre, lo que significa que nuestro dominio sería todos los reales. Y también podemos ver que el rango de la función coseno sería de -1 a +1. Espero que encontraron esta animación útil.